Programa 22. Temas para comprender el periodo 2. Analizar las similitudes y diferencias del proceso de reconstrucción de Europa y Japón en la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, el panorama para europeos y japoneses era de destrucción total. Durante este programa conoceremos los procesos de recuperación de estos países. Elaboren en su cuaderno un cuadro en el que anoten sus semejanzas y diferencias. ¿Cuál era la situación de Europa y Japón al término de la Segunda Guerra Mundial? Pues Europa estaba destruida porque ahí fue donde se peleó todo, ¿no? Y Japón, pues, sufrió muchos daños por lo de ¿cómo se llaman? Bombas. Pues también sufrieron mucho. Me imagino que quedaron muy mal, devastados, su gobierno quedó en muy malas condiciones. Bueno, la situación económica es muy precaria. Europa y Japón están devastados por la propia guerra, por las consecuencias de bombardeos a ciudades, a instalaciones de infraestructura como carreteras, caminos, puentes, aeropuertos, estaciones de televisión y la propia industria. El campo también ha sido muy atacado porque muchos de los combates se dieron precisamente en el campo. Entonces su situación es realmente precaria, están en una condición muy difícil. En Europa casi está por declararse la hambruna en el año de 1945 y principios de 1946 porque el campo no ha funcionado. Los sistemas financieros están colapsados, es decir, no hay capital para reactivar la economía de estas grandes áreas de Europa y el país del Japón. Además de que Japón sufrió el bombardeo con 2 bombas atómicas que realmente son muy devastadoras y casi eliminan 2 ciudades completas. Viajemos en el tiempo. Es 1947. Nos encontramos en la Universidad de Harvard. George Marshall está a punto de pronunciar un importante discurso. La verdad de la cuestión es que las necesidades de Europa para los próximos 3 o 4 años en alimentos y otros productos esenciales son tan superiores a su presente capacidad de pago que tienen que recibir una ayuda adicional sustancial o enfrentarse a un deterioro económico, social y político de un carácter muy grave. Las consecuencias para la economía de los Estados Unidos parecen evidentes a todos. Es lógico que los Estados Unidos hagan cuanto esté en su poder para ayudar a volver a una salud económica normal en el mundo, sin la cual no cabe estabilidad política ni paz segura. Bueno, el Plan Marshall era una inyección de capital a Europa para tratar de reconstruirla después de la Segunda Guerra Mundial. Como dije, estaba sin capital Europa y este plan iba a llevar ese capital que se necesitaba para la reconstrucción. De tal manera que no iba a ser además una inyección indiscriminada, sino planeada. Esto lo ideó el secretario de Estado norteamericano que se apellidaba Marshall y por eso el plan llevaba este nombre. Así el capital iba a llegar a ciertos rubros como comunicaciones, transportes, infraestructura, alimentación y educación de la población europea. La economía de los Estados Unidos se va reconvirtiendo en una economía civil ya desde 1944, en que los aliados están seguros de que la guerra la van a ganar, que es solo cuestión de tiempo. De tal manera que ya no es necesario producir tantos armamentos y pertrechos para tal guerra. Esto hace que la economía de guerra se empiece a convertir en esta economía civil, es decir, de producción de todo tipo de géneros para consumo cotidiano, ropa, calzado, artículos electrodomésticos, automóviles, etcétera, que van a permitir a la sociedad norteamericana pues volver
al consumo anterior a la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética se niega a aceptar el Plan Marshall por razones políticas. Básicamente, ellos que están impulsando el socialismo, lo que vamos a conocer como socialismo real en el mundo, pues se niegan a que llegue el Plan Marshall porque obviamente lo ven como una intromisión de los Estados Unidos en Europa y en la política mundial. De tal manera que ellos se niegan a que los países que estaban bajo el control del ejército soviético, es decir, los países de Europa del Este, reciban la ayuda de este Plan Marshall. Esto va a provocar, por ejemplo, en Praga, que haya un golpe de Estado, es decir, que haya un movimiento en el que la propia Unión Soviética impulsa a que se establezca un gobierno pro-soviético. ¿Para qué? Para tener el control, porque Hungría quería entrar al Plan Marshall, quería los beneficios del Plan Marshall, y como he dicho, la Unión Soviética se negaba a que se recibieran esos beneficios porque ellos ya tenían sus propios planes de reconstrucción para la Europa Oriental. Se calcula que Estados Unidos de América destinó $13,000 millones al Plan Marshall. El éxito del plan resultó clave para el crecimiento económico y la consolidación del capitalismo en Europa Occidental. El Plan Marshall perseguía los siguientes objetivos. 1. La reconstrucción material de Europa, por lo que en un principio el capital se utilizó en la compra de materias primas, comida, gasolina y maquinaria, que permitiera iniciar las acciones de reconstrucción. 2. El aumento de la producción, lo que motivó que el 60% de los recursos se destinaran a reactivar la industria. 3. La expansión del comercio exterior. 4. El establecimiento y mantenimiento de la estabilidad financiera. Y 5. El fomento a la cooperación económica europea. Para lograr estos objetivos, un representante del gobierno de Estados Unidos de América se estableció en cada uno de los países que recibieron ayuda y aconsejaba cómo invertir el capital. La presencia de este representante limitaba la libertad de aplicación de este plan. El Plan Marshall terminó en 1952, sin embargo sus alcances aún persisten. Bueno, la relación que tiene el Plan Marshall con el surgimiento de la OTAN es que es un acuerdo militar entre los países de Europa Occidental y los Estados Unidos para garantizar que la Unión Soviética no va a invadir al territorio europeo occidental después de que ha sido reconstruido por el Plan Marshall, es decir, después de que llegó el capital norteamericano, no será destruido y no será atacado. Entonces es un plan en el que se forman ejércitos multinacionales entre Europa Occidental y los Estados Unidos. Esto a su vez hace que se incrementen los presupuestos militares europeos porque hay que comprar nuevo armamento, porque hay que modernizar a las Fuerzas Armadas con nuevas tecnologías para enfrentar a un ejército tan grande como era el ejército soviético. El Plan Marshall logró hacer que Europa se reconstruyera. Para el año de 1950, la economía de Europa Occidental estaba totalmente recuperada y era competitiva a nivel mundial. También logró hacer que se empezara a forjar lo que hoy es la Unión Europea a través de la Comunidad Económica Europea para poder distribuir bien los capitales sobre los países de Europa Occidental. Del mismo modo, esto creó un mundo bipolar, es decir, una Europa Occidental aliada a los Estados Unidos, capitalista del mundo libre, y una Europa Oriental socialista aliada a la Unión Soviética. ¿Sabías que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fueron creados en 1946 con el propósito de lograr una economía mundial estable y próspera? Sin embargo, estos sirvieron desde sus orígenes como medios de control y presión del gobierno de los Estados Unidos de América sobre otros países. ¿Has escuchado acerca de estos organismos? De manera paralela, Japón enfrentaba los desastres de la guerra, ciudades destruidas, pobreza y una inflación creciente. Durante la ocupación militar en Japón, Estados Unidos encontró que sería de utilidad apoyar la recuperación de este país, ya que representaba un nuevo mercado para sus productos y la posibilidad de establecer en Asia una economía capitalista próspera que sirviera de escudo ante la expansión del comunismo.
¿Qué similitudes encuentras con el caso europeo? El Plan DOSH fue el plan para reconstruir el Japón. Fue la inyección de capital a este país por parte de los Estados Unidos. Fue la contraparte del Plan Marshall. Su objetivo, como decía, era levantar nuevamente la economía japonesa devastada por la Gran Guerra. El objetivo pues era levantarlo y sacarlo adelante para contener el avance soviético sobre el Pacífico. Esto se logra gracias a un acuerdo entre Japón y los Estados Unidos. Los Estados Unidos inyectarían capital en distintos rubros de la economía japonesa como comunicaciones, transportes, ciudades, urbanización, educación, salud, y por su parte el Japón permitiría el establecimiento de bases norteamericanas aéreas y navales en su territorio precisamente para defenderse del avance soviético. El apoyo del Plan DOSH, la creación de instituciones económicas, financieras y bancarias, la inversión en la industria y la guerra de Corea, que obligó a los estadounidenses a comprarle a Japón suministros para la guerra, resultaron los detonantes de una rápida recuperación en la economía japonesa, que hoy en día es una de las más importantes del mundo. ¿Sabías que después de la Segunda Guerra se le prohibió a Japón tener un ejército? Esta restricción continúa hasta la fecha. De hecho, forma parte de la Constitución japonesa. Esto le ha permitido a Japón destinar más recursos al desarrollo tecnológico e industrial en lugar de gastarlos en el ejército. La recuperación japonesa terminó en 1951. Ahora puedes concluir tu cuadro de similitudes y diferencias en los procesos de recuperación de Europa y Japón. Discute con tus compañeros. ¿Qué consecuencias tuvieron estos procesos en la actualidad?